En esta ocasión el tema que hemos elegido ha sido hablar de las cosas que nos gustan y que nos unen, como es la Semana Santa. Bajo el título de esta mesa redonda de la Semana Santa de Valladolid, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Una mesa redonda que está formada por el alcalde moderno de la cofradía, Antonio Gómez, el presidente de la Junta de Semana Santa, Felipe Esteban, el exalcalde de la Cofradía Penitencial del Nazareno, Javier de Uña, y el exhermano ministro de la Orden Franciscana Seglar, Miguel Ángel Michel, como todos le conocemos. Si os parece, en vez de hacer una larga presentación de cada uno de ellos, lo que voy a dar es 2 datos de cada uno y que ellos pues nos cuenten un poco, según yo les presento, cómo ven ellos el de dónde venimos. En primer lugar, y por orden cronológico, tenemos a Michel. Michel es directivo desde el año 82 y fue hermano ministro desde el año 90 hasta el 98. Y formó parte de lo que se vino a llamar el espíritu de Villagarcía, una serie de encuentros, de reuniones, que como primer hito tuvo el primer encuentro nacional de cofradías en el año 85. El espíritu de Villagarcía viene pues, de los años 80, principios de los 80, año 82. Y hemos tomado como el germen de la revolución, del cambio, de la evolución que ha tenido la Semana Santa desde los años 80 hasta la actualidad. Pero mejor que nos cuente un poco, Michel, en qué consistió este espíritu de Villagarcía. Primero, buenas tardes a todos los presentes y cómo no recordar, ya que vamos a hablar del espíritu de Villagarcía, pues hombre, yo creo que hay que recordar hoy, un día como hoy, a nuestro buen amigo Pepe, que pues 4 años que falta y que fue uno de los grandes mentores en ese inicio de lo que fue el espíritu de Villagarcía. El espíritu de Villagarcía es tan sencillo como que un grupo de jóvenes que nos gustaban, un sacerdote nos consiguió unir, don José Antonio Chico, y empezamos a cambiar un poquito desde dentro la Semana Santa. La Semana Santa por entonces pues no es como la de ahora, ni mucho menos. Éramos muchos menos personas que los que ahora mismo estamos así como en activo, y en aquel momento pues nos juntamos pues gente de Angustias, 2 o 3 personas, de los franciscanos 1 persona, de Nazareno pues un par de ellos, y fuimos cambiando desde dentro todo lo que pensábamos que estaba mal en la Semana Santa. Se empezó a llamar Espíritu de Villagarcía porque comenzó en el año 82. Realmente la primera reunión que este sacerdote nos junta, que fue don José Antonio Chico, nos junta a esos jóvenes, que por cierto además ha fallecido también recientemente este sacerdote, que consiguió unirnos a un grupo de jóvenes y luego nos pusimos, como hacemos muchas veces los cofrades, en contra de su pensamiento, porque nosotros veíamos que la Semana Santa estaba demasiado muerta como para que había que intentar volverla a resurgir. Y de hecho todas aquellas personas que formamos parte de aquel espíritu, que no éramos tantos, éramos pues 10, 15 personas, al final formamos parte todos de los cabildos, de las juntas de gobierno de cada cofradía, y fuimos empezando a cambiar aquello que hoy ya lo vemos como normal. Es decir, antes no sé quién me comentaba que ver un paso en andas pues ahora es normal. Hay chavales con 35 años que gracias a Dios solo conocen esto, es decir, no conocen lo anterior. Pues muchas de esas cosas, aquellos planteamientos sí que se empezaron a plasmar en aquel entonces. Se fundó luego una sociedad llamada Sociedad de Amigos de la Semana Santa en el año 84 y fue la organizadora del primer encuentro nacional de cofradías. Unos encuentros que, por cierto, va a cumplir este año no sé si la edición número 28, con una fuerza inusitada, y es un invento vallisoletano, que es lo más curioso. Es decir, aunque no está apoyado por Valladolid, pero es un invento vallisoletano. Se pegan las ciudades y pueblos por intentar llevársele la organización de los mismos y demás. Luego, después de la Sociedad de Amigos de la Semana Santa, se fundó una cosa que fue muy importante en este cambio, en el cambio, vamos a llamarlo así, que permítanme, político de la Semana Santa. Se fundó la Asociación de Hermandades Penitenciales, que estuvo formada por Angustias, Veracruz y Nazareno. Y posteriormente, en el año 90, entraron a formar parte Pasión y los franciscanos.
En Valladolid se hicieron 3 encuentros nacionales de cofradías y lo que hizo el espíritu de Villagarcía es redescubrir la Semana Santa, ver que detrás de las cofradías hay más cofradías como nosotros, que los problemas de unas cofradías de Valladolid son los mismos que pueden tener los de Zamora, que la relación entre cofradías en una misma ciudad, pues creo que es importantísimo tenerla, pues llevarla a la amistad. Es decir, hubo una serie de cambios y eso fue realmente el espíritu de Villagarcía. Sí, cronológicamente hemos creído como otro hito, aunque bueno, las Angustias podría tener, por una parte, los 25 años que este año ya hemos sacado por 25 vez la Virgen en Andas. Ese podría ser otro de los hitos que hacen esta reforma que ha venido sucediendo en las Angustias y en la Semana Santa en general. Las Angustias también podría hablar a la hora de cambiar, de evolucionar la coronación. Pero bueno, tratándose también del espíritu de Villagarcía, del que fueron parte muy activa, tanto Pepe, como lo has recordado, como nuestro hermano Javier, fueron los que impulsaron aquí un poco el espíritu de Villagarcía, y eso en primera persona lo vivió también nuestro alcalde moderno, que es el que nos va a contar un poco cómo fue. Espíritu Villagarcía, ¿no? No, que tenía 11 años o 12 años. Sí, yo. No, pero es de la primera generación Sí. que empiezan a formar parte de Sí, yo, a ver, después de todos los movimientos que hicieron estos jóvenes, ya no tan jóvenes, pero después de todas lo que hicieron, sí que Angustias llegó un momento en que yo creo que a lo mejor no seguro, movidos tanto por Pepe como Javier Fresno, en los años en que es alcalde antiguo Enrique Orduña, recogen la idea que existía ya previamente de portar las andas a hombros, que yo tengo un recuerdo muy lejano así, de unas andas, unas parihuelas de hierro que existían en la sala de pasos, que nunca se llegaron a portar porque todo el mundo lo veía un poco impensable llevar eso, y con la llegada de Luis Luna a la cofradía, que es el que ayuda a dar un poco forma a la idea de cómo sacar las andas a hombros. Y ese, yo creo, bajo mi punto de vista, junto con todas estas actitudes que ha comentado Michel, en las Angustias es lo que lleva al cambio de la cofradía que existía antes, que era una cofradía como mucho más cerrada, junto a la reconstrucción, prácticamente iba a decir restauración, pero creo que es reconstrucción de la iglesia, del salón de cabildos. Luego, posteriormente, se empieza a sacar el Cristo Carboneros en vertical, se recuperan un montón de cosas que antiguamente se hacían y se van recuperando. Sin más lejos, el año 2009 conseguimos la coronación de la Virgen, que para la ciudad fue un hito, yo creo que a nivel de Semana Santa, muy importante. Y hasta el día de hoy, en el que la cofradía nuestra, gracias a ese antiguo espíritu que se fue dando forma hasta que a día de hoy pues es una cofradía mucho más viva de lo que era antes, porque yo tengo recuerdo de niño, de salir en la procesión general 40 o 50 personas, a lo que es ahora, que es una cofradía viva y que creo que aporta bastante al conjunto de todas las cofradías de Valladolid. La tercera cofradía en sacar los pasos en andas, también una cofradía con sede propia, es la cofradía de Jesús Nazareno. Por esas épocas el alcalde era Javier, fue alcalde presidente desde el 92 hasta el 96. ¿Qué recuerdas? ¿Qué nos puedes contar de todos esos cambios? Tengo que hablar de mi experiencia personal, que me llevó a aceptar el cargo de ser alcalde presidente. Yo no sé si soy hijo del espíritu de Villagarcía. Lo que sí que puedo decir es que yo siempre he entendido que la Semana Santa, que es un hecho esencialmente religioso, tiene dos aspectos fundamentales, que es lo que yo luego intenté llevar a la práctica. Toqué en mi época prácticamente todo, no dejé nada en su sitio. Por una parte, el aspecto, vamos a llamar, exterior o externo, que no solamente es la manifestación de la religiosidad popular, sino manifestación artística, histórica, cultural, eclosión de sentidos, de sentimientos, de emociones, etc. Y al mismo tiempo un aspecto, vamos a llamarlo interno, interior, de interiorización, de reflexión. La Semana Santa como un periodo para encontrarse consigo mismo y con Dios, que algo tiene que ver en esto, de práctica de los sacramentos, etcétera, etcétera.
de la fusión de ambas cosas, eso fue lo que a mí me inspiró tocar ambos aspectos para ser alcalde de la cofradía. Digo, vamos a retocar todo lo posible el aspecto externo, que creo que se consiguió bastante bien, con las andas que me costaron multitud de problemas, pero que ahí están. Y después el aspecto también interno, dar importancia al culto, porque es el sustrato del otro aspecto que parece que es el que más se toca o tocamos todos, pero sin el segundo no puede existir el primero. Y básicamente eso es lo que a mí cuando me propusieron para alcalde presidente, que jamás en mi vida lo había pensado, y si volviese a surgir posiblemente diría que no, pues en aquel momento dije que sí, y así está. Bien, y por último, el último miembro de la mesa, pero no por eso el último, sino seguramente el primero, tanto en experiencia como en cargo, es Felipe Esteban, actual presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, pero con una dilatada experiencia en la Semana Santa, Cofradía de la Veracruz, fue presidente desde el 2008 hasta el 2011 de la Veracruz, y nos puede contar un poco cómo lo ve desde la cofradía penitencial y sobre todo su visión actual un poco por encima de las cofradías, de cómo está la Semana Santa, de dónde venimos. Muy buenas tardes. La pregunta, ¿de dónde venimos? Me dices que te haga un examen desde la perspectiva mía de presidente de cómo están ahora las cofradías. Te voy a contar primero de cómo vine yo a ser cofrade de la Veracruz. Lo mío fue por tradición, como creo yo que son la mayoría de los cofrades antiguos, o sea, de padres a hijos. Lo ves, lo vives, y ahora si tendría que ser cofrade, lo haría por vocación. Eso es. Y yo creo que la tradición es muy importante en las cofradías. La vocación también es importantísima. Pero yo creo que las cofradías, desde la perspectiva donde yo lo veo, tenemos que trabajar mucho las cofradías en sí para ver si esto lo podemos sacar un poquito más adelante. Porque de verdad, yo soy optimista por naturaleza, pero soy algo pesimista. Estoy viendo por los números, que no quiero verlos, pero hay una bajada importante de cofrades en Valladolid. La relación de población actual que tiene Valladolid, 318.000 habitantes me parece que son, y somos alrededor de, de 11.878 cofrades. Me parece que la relación no está bien. O sea, yo para mí tendría que haber mucho más cofrades. Los motivos, pues los tendremos que buscar nosotros y los tenemos que solucionar nosotros. Pero eso hay que aliviarlo como sea, porque yo creo que Valladolid se merece una masa cofrade mucho más importante. Sin más, por ejemplo, este año ha sido un año excelente. El Viernes Santo tenemos que en Valladolid el Viernes Santo con buen tiempo es maravilloso porque está asegurada la afluencia de público. Los cofrades yo creo que van a estar con más alegría y hemos desfilado el Viernes Santo 3.651 cofrades, o sea que no llega al 31% de la masa cofrade de Valladolid. Yo creo que eso es importante y hay que luchar para que eso lo podamos solventar y lo podamos paliar. Eso es lo que yo creo que habría que estudiar. Bueno, pues ya, si queréis, empezamos un poco el debate en cómo veis. Nos ha hecho una pequeña introducción ya Felipe, pero ¿cómo veis el resto, la Semana Santa a día de hoy? Yo no, Felipe, no estoy de acuerdo. Es decir, creo que no estamos, es decir, la salud, claro, ¿comparado con qué? Es decir, yo sí que viví aquellos años del 80, de los 90, y no tiene nada que ver, es decir, la salud actual, creo que las cofradías están mucho más enraizadas, funcionan mucho mejor. La participación, aunque sea más baja, no nos debe dar miedo la participación. Las cosas no hay que valorarlas tanto en número, sino como en una cierta calidad. Y creo que ahora los cofrades, en líneas generales, tienen mucha más calidad que aquellos cofrades
que había antes. Eso sin lugar a dudas. Yo por lo menos, es decir, antes había grandes cofradías en número, pero eran cofradías totalmente huecas, vacías. Y el riesgo que corremos ahora, pues es que nos pueda pasar lo mismo, que convirtamos a nuestras cofradías en estructuras neobarrocas que estén al final huecas. Y eso sí que es un riesgo que corremos. Pero por lo demás, en la actualidad, creo que estamos mejor que en otros tiempos. A mí me parece que una regla de oro de la cofradía, casi como todo en esta vida, es la identidad. Es decir, las cofradías irán bien o irán mal según que cumplan los fines para los que fueron constituidos. Es decir, lo que dice su regla. Casi iba a decir regla fundacional, que en el tiempo se viene manteniendo a pesar de las modificaciones o puestas al día. La crisis es crisis de identidad, no es otra. Yo creo, discrepo un poco de Michel, yo creo que no hay que comparar. O sea, si en la época anterior, yo recuerdo, porque ya tengo mis añitos, haber salido 100 personas a la calle. Y a mí me parecía que era la mejor cofradía del mundo y los que más salíamos a la calle, y éramos 100. O sea que eso, yo creo que no hay que comparar. Cada momento, cada época tiene su porqué y su razón. Hay que buscar la identidad. Y, muy importante a mi modo de ver, es que las cofradías no son asociaciones para una Semana Santa. Eso es el error. Caemos en ese error. La cofradía es una institución que además es una persona jurídica dentro de la Iglesia, con su propia estructura, con su titular, sus patrimonios, su administración, régimen, etcétera, etcétera. Tiene que funcionar durante todo el año. Y entonces la consecuencia de esa será que en Semana Santa funcionará estupendamente bien. No sé, yo estoy con la línea de Javier. Yo creo que además en cofradías como Nazareno, Angustias o Veracruz, que tenemos nuestra propia sede, también hay cofrades, y todos lo sabemos, que son cofrades digamos, debía decir de culto, pero no sé cómo expresarlo, pero que les importa mucho más los actos dentro de la Iglesia que luego a la hora de salir a la calle, y que tienen tanta importancia o más como a la hora de salir a la calle. Quiero decir, yo creo que, por ejemplo, el Triduo Pascual es fundamental en la vida de las cofradías, es una cosa muy importante y que, gracias a Dios, por ejemplo, en nuestra cofradía yo creo que ha mejorado mucho, y yo de lo que tengo recuerdo cuando era crío, ahora es muy distinto y está mucho mejor a día de hoy. Entonces yo creo que al final en la calle, pues sí que es verdad que ahora está poniendo muy de moda la expresión esta de cofrade de acera, que a mí no me gusta nada, porque al final los cofrades de acera, pues para mi gusto, pues está muy bien, pero el cofrade está con su cofradía, es donde tiene que estar. Pero también es verdad que hay muchos cofrades que por distintas razones se centran más en los cultos y en la atención pues en nuestro caso, a las iglesias nuestras para mantenerlas. Es más, hay gente cofrade nuestra que es cofrade simplemente porque quiere ayudar a la cofradía. No puede salir en Semana Santa por diversos motivos, pero por eso no quiere dejar de ayudar económicamente o en otros aspectos a la cofradía. Parece que estamos contra mí, pero no sé. No, es que yo tengo un concepto, será por la edad, ya es una malversación, pero yo creo que el ser cofrade, para mí, hay que ser cofrade todo el año, no solo en Semana Santa. No nos metamos en Semana Santa solo. Hay que ser cofrade todo el año. Y os pregunto a todos vosotros, en las celebraciones dominicales de las cofradías, ¿cuántos cofrades van? Y hay que ser cofrade todo el año, porque la vocación nuestra, yo por ejemplo soy de la Cruz, o sea, y aquí son las Angustias, el Nazareno, será todo el año porque eres, ¿no? O sea, y eres devoto de ese Cristo o de esa Virgen. Y es a lo que voy yo. Si yo no voy a que sean más o menos, es que yo no veo asistencia, no veo gente que vaya cofrade comprometido. Y todos sabemos que las cofradías están subsistiendo mucho porque hay 40 o 50 señores que son los que mueven el carro. Si esas 40 o 50 cofrades no estuvieran, las cofradías se morirían. Y es así de claro. Yo creo, me parece a mí, no sé. Mi opinión, es decir, yo lo veo bastante mejor todo. Es decir, en un estado como está ahora mismo totalmente secular,
el que todavía haya gente que viene a la iglesia, a fin de cuentas, no, es decir, la cofradía no, el ser cristiano no es un hecho solo cofrade, es decir, si eres cristiano, es decir, la asistencia a la Eucaristía tienes que hacerla, debes de ir. Debes de ir por convencimiento. Entonces yo creo que las cofradías ahora mismo... Pero pues, es cofrade porque eres cristiano. Sí, exactamente. Sí. Por eso mismo, es decir, no me gusta hablar de la Semana Santa, solo de la Semana Santa, sino del resto del año. Pues funcionan como funcionan. Es decir, sí que es verdad que todas las cofradías funcionamos desde un núcleo, desde un centro, y es lo que es. Y tampoco hay que darle más vueltas, es decir, intentar formar a los cofrades. Yo creo que al final la solución pasa por eso, por la formación de los cofrades, por una vivencia de la cofradía y porque tenemos que dar un ejemplo también, los que somos un poquito más mayores, el poder decir que se puede ser cristiano en una cofradía y que podemos vivir nuestra fe en una cofradía. Y entonces yo creo que lo que hay que reivindicar es eso mismo. Es decir, que durante todo el año, no unas cifras concretas de si en Semana Santa hemos salido 23 o 58. No, bueno, eso ha sido una cosa anecdótica para que sepáis cómo va la Semana Santa en Valladolid. Se sale, no es decir, con el número no debe ser, creo que si salen 20 y salen con dignidad, pues bienvenido sea. Si es que realmente tampoco las cofradías no tienen que ser fuentes de 3.000, 4.000 cofrades, es igual. Si hay 100 cofrades, pues 100 cofrades. Estamos diciendo que es una de las mejores del mundo. Bien, ¿o no? Sí, pero que las grandes cofradías no están, es decir, yo no sé, por decirte, una cofradía zamorana de una importancia, pues no sé, como las Cepas Pardas, tiene un número clausus de 100 personas y es una gran cofradía. Es decir, que el número al final no es el que marca la bondad o no bondad, sino es la calidad. Yo lo veo así, ¿no? Es algo que te digo yo, o sea, el dicho que debes ser cristiano. Eso es. Eso es lo importante en una cofradía, que se sea cristiano. Y dentro de la cofradía se puede hacer. ¿Y tú? O sea, y apostolado, que es lo nuestro, que es lo que tenemos que hacer, los cofrades, es hacer apostolado, en la calle o a donde sea, hacer apostolado. Sí, luego Alejandro. Yo quería hacer una pregunta, pero voy a hacer una pequeña introducción. Del espíritu de Valle García han pasado ya muchos años, 30 años, más o menos, y evidentemente yo creo que supuso un punto de inflexión dentro de la Semana Santa que nosotros conocemos, que es la Semana Santa de Gandásegui, que sí que han pasado años ya de Gandásegui, pero supone un punto de inflexión, que yo no sé si estaréis de acuerdo vosotros en que a mí me parece que hay una inquietud de una serie de personas. No se ha mencionado, por ejemplo, a Carreño en el Nazareno, y a otras personas más, una inquietud que supone ponerse a pensar qué se puede hacer sobre nuestra Semana Santa con nuestras raíces, porque básicamente no han cambiado. La esencia de esta Semana Santa de los años 20 la seguimos teniendo. Pero lo que yo creo, y no sé si estáis de acuerdo, es que eso es posible, aparte de que hubiera unas personas con esa inquietud, porque se supo aprovechar un material humano que había en las cofradías. O sea, las cofradías tenían 500, 1000 hermanos, pero llega un momento en que hay más gente de la que puedes disponer, más gente comprometida, gente formada, y yo creo que eso no es que lo lleven a cabo 5 personas o 15, sino porque hay una serie de cofrades numerosos de los que se puede tirar para un montón de cosas, no solo para sacar el paso a hombros. Y mi pregunta es la siguiente: después de 30 años, que es una generación, como ha dicho Michel, hay gente que ya no ha conocido el inicio de ese espíritu de García, sino que ha conocido ya los pasos a hombros y le parece una cosa normal y habitual. ¿Cómo se puede aprovechar los cofrades que tenemos ahora con su formación o sus déficits de formación? Pero yo sí estoy de acuerdo en que ahora me parece que las cofradías están mucho mejor preparadas para dar respuesta a los cofrades, y en eso estoy totalmente de acuerdo en lo que ha indicado Javier sobre la potenciación, la seriedad del aspecto interno de lo que es el culto y las manifestaciones de un cristiano dentro de una asociación como es una cofradía. ¿Cómo se puede aprovechar, es mi pregunta, en 2015 ese material humano que tenemos para seguir, potenciar o mejorar o cambiar lo que sea de la Semana Santa? Si me permites, Sí.
Desde mi punto de vista, la respuesta sería en los momentos en los que corren con implicación social. En los momentos en los que corren. No sé hace 20 años ni sé dentro de 20. Hoy, con implicación social. Es decir, preocuparse por las necesidades básicas que existen en la ciudad. Y yo creo que eso es un motivo que incluso puede acercar a las cofradías a gente que en principio hasta no sean creyentes, que luego pueden convertirse, que todo se andará. Correcto. Yo además lo comparto 100%. Creo que las cofradías tenemos que tener una presencia social, pero social no solo, es decir, lógicamente en la caridad, pero una presencia social, en la vida social de la ciudad. Creo que la ciudad a veces nos da la espalda porque no estamos cerca de ella. No sé, creo que es fundamental. Ya en su día, también en algunos de esos encuentros, serán 4 o 5 años, ya se habló también de esto mismo. Es decir, tenemos que tener una presencia en la ciudad. No vivir en nuestra atalaya de la Iglesia, en Angustias, o en los franciscanos, o en Nazareno, o donde sea, sino que se nos conozca, que se nos vea presentes en todos los movimientos de la ciudad, que luego pues el tema de, por ejemplo, la caridad, las obras sociales, pues muy importante, las obras culturales, pues también. Es decir, realmente una cofradía debe estar viva y abierta a sus convecinos. Pero es que estaba pensando que yo creo que en eso también hemos avanzado. Es verdad lo que yo entiendo la preocupación de Felipe, además, y hace una puntuación antes, pero entiendo la preocupación de Felipe porque es verdad que durante los años 90 y el año 2000 y en adelante, sí que es verdad que parecía como que había un repunte en las cofradías, como que eran unos años de muy bonanza, y parece que ahora la gente ve como que eso se acabó, no es que se haya acabado, sino que se ha estancado el crecimiento de las cofradías. Entonces, yo creo que a lo mejor la preocupación va más en ese tono que en el de que estemos mal, porque yo creo que a día de hoy las cofradías yo las veo, yo por ejemplo veo la obra social que hace la Pasión, la obra social que hacemos nosotros, la que hacéis vosotros, recogidas que hacen Piedad y Sagrada Cena de Alimentos veo cosas que yo en los años 80 prácticamente no las conocía, y creo que ahora se ha dado un paso adelante y que nosotros, por ejemplo, con estas actividades de los bienes del Cabildo, con exposiciones que hemos hecho, con un montón de cosas, nos estamos implicando en la ciudad. Vosotros igual, o sea, quiero decir que desde luego no son las corridas de toros que hacían antaño, pero bueno, yo creo que en ese aspecto estamos vivos a día de hoy, y somos asociaciones vivas dentro de la Iglesia y participamos como tal. Entonces, la formación de los cofrades es también fundamental. Es lo que te iba a decir, que yo creo que lo más importante a día de hoy es formar a los cofrades, porque muchas veces los cofrades son cofrades que vienen en Semana Santa, y todo eso nos pasa a todos, que vienen en Semana Santa, hay muchas veces que vienen con muchas ganas de hacer muchas cosas y que por el motivo X no saben cómo ayudar, no somos capaces de transmitir el cómo pueden llegar a hacer las cosas. Y a lo mejor eso es un tema que se puede avanzar, creo yo. Viendo el camino que van tomando algunas cosas, que a veces nos teñimos un poco de pesimismo, como decía Felipe, voy a aprovechar a dejar en esta mesa, en este espacio, algo que hoy en esta mesa, en este espacio, y que Agustín y yo hemos hablado de ello además, que fue la intervención del delegado diocesano para las cofradías de La Rioja. Toda su ponencia la voy a resumir en 3 puntos. 1, él justificaba digamos que narraba de una manera anecdótica, ¿no?, cómo contestaba cuando algunos sacerdotes, porque había gente que le preguntaba, es que hay sacerdotes, que las cofradías, y él nos contaba cómo contestaba a esos sacerdotes o a esas personas o a esas instituciones, vamos a generalizarlo, que de alguna manera ven un poco negativas las cofradías. Y nos decía, 1, son asociaciones cristianas vivas, lo que acaba de decir Michel, organizadas, regladas, formadas, es bueno. 2, dan vida a la Semana Santa, no solo a la Semana Santa, a la Cuaresma. Nos contaba, seguro que muchos de ustedes en Semana Santa no han estado fuera porque lógicamente están en su cofradía, pero yo he tenido la suerte o la desgracia de estar en Semana Santa en París, y es una pena, no parece Semana Santa. Para empezar, porque son días laborables, y para continuar, porque no hay el ambiente que dan las cofradías. No hay esa vida. Y tercero y más importante, son las asociaciones cristianas que tienen más jóvenes.
él nos decía: yo, como delegado diocesano, si sé explotar esa espiritualidad de esos jóvenes, la pastoral juvenil la tengo hecha allí. Pues eso es algo sobre lo que podemos reflexionar. Y un poco al hilo de lo que comentaban al principio de si alguna procesión está decayendo, si alguna cofradía saca menos gente, si alguna... Yo querría aprovechar para dejar sobre la mesa también otra reflexión, esa es mía, personal, de mi ignorancia. Tal vez nos sobra a veces, a cada una de las 20 cofradías, nos sobra a veces egocentrismo, nos sobra a veces nepotismo, y nos falta el querer colaborar entre todos y pensar que la procesión general ya no es buena, ya está pasada, porque, como decía Alex, es del efecto Andásegui. No. Yo creo que la Semana Santa que tenemos ahora es rica, y es más rica que la de otros sitios, que igual, desde mi punto de vista, es más pobre el que cada cofradía tenga una gran procesión y no tenga más. Aporta poco de riqueza al conjunto, desde mi punto de vista. Gracias. Me ha gustado lo que has dicho de las cofradías, que muchas se miran el ombligo, y es verdad, teníamos que ser todos más hermanos. La palabra hermano cofrade para muchos yo creo que no les importa mucho, y es una gran palabra. Teníamos que tener más unión, teníamos que ayudarnos más unos con otros. Esas envidias, esas rencillas, había que quitarlas. Eso es importante. Y después, para que una cofradía vaya a más, lo que decía Michel, es la formación del cofrade. Hay que formar al cofrade. Y si hay que salir fuera, habrá que salir fuera. Hay que salir a los colegios. Hay que enseñar a los niños por qué somos cofrades, por qué nos sentimos cofrades, por qué seguimos la vocación que tenemos de nuestros santos y nuestras imágenes. Eso es lo principal. Pero quitándonos esas rencillas, esas pequeñas envidias que no van a ninguna parte, y nos centramos después en la formación de nuestros cofrades jóvenes e infantiles, y salimos a la calle a demostrar por qué somos cofrades, habremos andado bastante el camino. Yo quiero añadir una cosilla que sí que me parece importante, que a lo mejor no lo he dicho antes. Es decir, cuando el grupo del Espíritu de García, lo que se reivindicaba es que ese grupo era intentar potenciar mucho más las cofradías, dejar de ser el todo de todos por potenciar más la vida interna de las cofradías, que realmente pues estaban medio muertas. Entonces, sí que a lo mejor es verdad que nos hemos pasado una rosca y hay que tener un sentido también más general, pues puede ser, pero al final la riqueza de la Semana Santa, si hay cofradías buenas, habrá buena Semana Santa. Es decir, que yo creo que era la conclusión que llegamos en su día. Y sí que es verdad que a lo mejor hay que tener un poquito más un sentido general, pues a lo mejor es cierto, nos falta el sentido colectivo. Es decir, hemos potenciado mucho en su día la vida interna de las cofradías, que es fundamental, y ahora nos falta a lo mejor pues un sentido más colectivo. Pues es posible. Al hilo de lo que estáis diciendo, el que va a hacer una pregunta la voy a ser yo. Porque hablando con el vicario, me dice que había presentado unas bases de lo que podía ser una reforma de la Semana Santa, que se había sometido a estudio o estaba... Y yo no tengo ni la más remota idea de esas bases. Quería preguntar a los que estáis posiblemente enterados. Se le han presentado los estatutos de la Junta de Semana Santa, sí, para que lo reforme, porque hay algunos artículos pero nada más que no están ahora para ello. Y entonces va a hacer un estatuto marco, sí, para que todas las cofradías, las que quieran hacerlo nuevo y las que no, que lo hagan con el refrendo que tienen. Es un estatuto marco para que se miren las cofradías si tienen que hacer el estatuto para ello. Pero no sin tocar temas de procesiones o sin... La cofradía tiene sus estatutos. Sí, yo creo que tampoco el tema es... Yo creo que no nos desviemos del tema, en el sentido de que hay que... No, le contesto a la pregunta. Sí, porque además esta reforma proviene de la Conferencia Episcopal directamente, o sea, no es algo local, sino es a nivel nacional. Me quedo con una frase que ha dicho Michel que me llama mucho la atención. Se puede ser cristiano en una cofradía. Le apunto, pero me llama la atención. Javier ha hecho hincapié en la importancia que tiene
el ámbito interno. Y Julio, incluso en su intervención, recordando la de la Varga, ha hablado de los curas. Las cofradías y la Santa Madre Iglesia, ¿por dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Se están mejorando las relaciones con...? ¿Se están dando cuenta de ese potencial? Sin duda alguna. Mi experiencia particular es que hay un cambio abismal de 360 grados. En la época en que yo fui alcalde, presidente, era casi una lucha el entrar en el diálogo, y ahora es al revés. Solicitan, están dispuestos a todo. Me consta que en el arzobispado seríamos una ayuda tremenda. Me consta, es que me lo han dicho, vamos, quiero decir. O sea que el cambio es para bien estupendo. Sí, somos uno. Es que realmente, es decir, entrar en ese debate de que si es que somos parte de la Iglesia. Es que el primer convencimiento que hay que decir, y esa reivindicación tenemos que tenerlo claro, los cofrades y la Iglesia también. Es decir, somos parte de la Iglesia y como parte de la Iglesia, pues participamos de ella. Yo creo que hay un déficit de formación de los cofrades y de todos en general, porque yo creo que es complicada la formación cristiana de los chicos de este siglo. La verdad es que en los colegios habrá mejores, peores, pero yo creo que vienen con un déficit de formación y nosotros tenemos una corresponsabilidad en ello. Pero Javier ha dicho al principio de esta charla respecto de la formación y de que no seamos solo cofrades de Semana Santa. Y me voy al espíritu de Villagarcía cuando... No, es verdad, se ríe Javier, pero es verdad. No sé si algunos se acordarán de los que están aquí, muchos no lo conocieron desde luego. Las cofradías no tenían la pujanza que tienen ahora, ni los medios de comunicación, ni la manera de llegar a los cofrades que hay ahora. Y entonces los cofrades les llegaba una papeleta para la Semana Santa, los cultos previos y la Semana Santa. Y claro, el resto del año pues venían aquí quienes querían y nada más. Y como cada cofradía individualmente no era capaz de salir de ese impasse, yo me acuerdo de esas hojas informativas de las 3 penitenciales con los 3 escudos, la ciclostil, una cosa muy casera, que se publicaba pues 2 o 3 veces al año, con una serie de actividades, de unas pautas religiosas y también de formación. Se empezaba ya esa preocupación porque el cofrade pues tuviese un poco más de base y de proximidad a lo que es la Semana Santa y a su imagen devocional. Eso, gracias a Dios, voy a decir, está superado, porque ahora cualquiera de las 20 cofradías tiene capacidad para comunicarse con los cofrades, y de hecho lo hacemos con nuestros boletines anuales, hojas informativas y demás, y eso me agrada. Y yo creo que debería potenciarse incluso ahora mucho más, porque estamos en la era de la información inmediata, y ahora con estos medios que tenemos, y bueno, no sé vosotros en vuestras hermandades, pero con el correo electrónico, pues de un día para otro puedes convocar a una masa social importante, que también es un aspecto a explotar para favorecer los fines que queremos. Yo quería hacer una pequeña reflexión, aporte, digamos, y luego tener alguna pequeña pregunta. Yo soy una cofradía de Valladolid. Lo que veo fundamental en las cofradías, y que debería de ser así, por lo que yo he experimentado, es que las cofradías deben ser acogedoras. O sea, igual que ha dicho Javier antes el tema de la identidad, que las cofradías deben saber su propia identidad, saber lo que son y hacia dónde quieren ir. Fundamental que las cofradías, desde la buena educación, desde la buena disposición, porque somos hermanos, somos cofrades, somos cristianos y el amor de Cristo se debería manifestar de alguna manera, creo que la palabra acogida es clave. Y digo porque yo, como habéis apuntado antes, algunos muchas veces no se viven los cultos o las celebraciones en las cofradías, muchas veces porque, y la pregunta es la que lanzo, a veces dejamos o están un poco trasnochados nuestros cultos. Yo colaboro en una parroquia de Valladolid y veo la cantidad de gente joven que quiere seguir a Cristo, que quiere ayudar a la Iglesia,
que quiere fomentar ese espíritu. ¿No estaremos a veces perdiendo un poco el culto o lo estamos dejando un poco trasnochado? Yo es lo que echaría un poquito de menos para que las cofradías, que tienen que ser cosas vivas, entes vivos, funcionen y estén todo el año en funcionamiento, ¿no? Yo creo que nos falta, esta es la clave, yo creo que nos falta un poquito la metodología. Es decir, en las cofradías, como decía también Alex, tenemos ahora pues bastante gente joven, tenemos hay un pequeño movimiento. Entonces, ¿qué nos falta? La metodología. Cómo poder afrontar en una cofradía pues un consejo de gobierno, un cabildo de gobierno, una formación. Pues es complicado. Yo creo que, no sé, yo a la experiencia que me remito, que es a la de mi cofradía, al final es creando pues grupos de formación, pequeños grupos de formación, ir formándonos poco a poco, entonces ir ofertando continuamente. Antes decía Alex una cosa que me pareció muy buena. Si decías de las 3 cofradías de las hermandades penitenciales, y de las cofradías propias. Angustias mandaba un boletín cada 2 meses, se me parece que era 2 o 3 meses. Nazareno hacía lo mismo. Es decir, teníamos una conexión mucho más directa, con menos medios, mucho más directa con los cofrades. Ahora tenemos más medios y, sin embargo, no sabemos utilizarles. Esa sensación me da un poquito en general. Entonces yo creo que al final es coger como decimos en mi cofradía, cogemos al elefante, que es muy grande, y es imposible hacer nada. Es decir, es imposible hacer una actividad para los 1000 cofrades que, pues, no sé, en Angustias, o los 300 que somos nosotros. Es decir, pues es muy difícil. Entonces yo creo que hay que ir a los núcleos de las... Por ejemplo, tenemos un grupo de jóvenes formado por 24 personas. Pues vale, pues ahí se va trabajando. Luego hay un grupo de niños, luego hay un grupo de adultos. Y yo creo que al final es ir trabajando concéntricamente, siempre con círculos concéntricos, no abarcar toda la cofradía y luego mantener el culto, que es muy importante, ¿eh? Mantener el culto, es decir, tener centrado y ir avanzando. Y ya los resultados pues ya vendrán, que seguro que vienen. ¿Creéis que en la época actual existe, pues ya no es necesario que haya un grupo pues de grandes líderes o de 5 o 6 personas, como hubo en todo cambio de los que estáis hablando, que son un poco la reserva espiritual, no la reserva espiritual, pero así un poco están marcadas las pautas pues a una generación que también estaba deseosa de aprender y que eran respetadas esas personas, muchas de ellas ya no están con nosotros? ¿Creéis que eso sigue siendo necesario? ¿Creéis que se dan las circunstancias para que haya alguien que pueda influir y marcar un poco el camino a las generaciones que vienen? ¿O ahora ya todo el mundo conoce, sabe de Semana Santa y no es tan importante esa labor de 4 o 5 dirigentes que no desde ningún caso, pero marquen un poco las pautas de cómo ha de ir eso en el futuro? Hombre, como creo que sé lo que quieres decir, entiendo, pues yo creo que es fundamental que haya esas personas, quien sea, que sepa capaz de liderar. Eso es fundamental, ha existido siempre, es fundamental. Siempre tiene que haber alguien que tire de las riendas, eso es fundamental. O yo no sé cómo llamarles o no, pero en cada momento tiene las personas adecuadas, tiene que tenerlas. Perdóname, yo quería contestar, si está respondida la pregunta. Me ha gustado la intervención de la persona que está detrás de Alex, no sé cómo. Roberto. Al hilo de lo que decía Roberto sobre ser acogido en las cofradías, yo tenía apuntadas aquí unas notas para si surgía el tema, y es muy importante lo que has dicho, me ha gustado, es el respeto que hay que tener en las cofradías. Dentro de las cofradías, porque tenemos unas relaciones a veces un poco conflictivas, es preciso el respeto desde 3 perspectivas. El respeto, en primer lugar, a la cofradía. Hay que respetar a la cofradía, que no es tuya, ni eres tú. No eres tú la cofradía, tú eres de la cofradía. Pertenece, respeto. En segundo lugar, el respeto a los demás cofrades y, como consecuencia de ello, el respeto a ti mismo. Y así el ser acogido, que es fundamental, porque ir a un núcleo humano en donde, porque no pienses como ellos o ellos como tú, te van a rechazar, esa es romper lo que es la idea esencial de la cofradía, que es la caridad, vamos, es la hermandad. Que yo veo que las cofradías que acogen funcionan y las cofradías que no acogen no funcionan. Claro. Y yo creo que es una de las claves fundamentales para que nuestra Semana Santa funcione. O sea, no podemos funcionar mirándonos el ombligo a nosotros mismos.
Y yo creo, Víctor, estoy de acuerdo contigo totalmente, totalmente, que es decir, que al cofrade hay que respetarle y eso es fundamental, fundamental. Que creo que ahora mismo no es mal momento. Si hay chavales jóvenes, hay que dejarles también entrar, que también a veces en las cofradías somos muy tapones, Es decir, que hay que apostar por los jóvenes y dejarles que vayan entrando y enseñarles. Y luego sí, a los jóvenes también hay que decirles una cosa, que la diferencia, ahora les ves como que eligen, van optando. Y, hombre, cuando se está en una cofradía, no puedes optar. Tienes que, es un todo o un nada. Es decir, aquí cuando los chavales jóvenes se hacen cargo de una cofradía, pues no vale decir, oye, que yo solo voy a ser presidente o alcalde solo para Semana Santa, el resto del año me olvido. No, aquí es un todo y un eso. Y apostar por ellos. Yo estoy convencido que hay buenísima gente. Estoy convencido. Las directivas, que a lo mejor es donde vienen todos los fallos de a veces, deben ser pastores. Además que así lo define hasta el Código de Derecho Canónico, es decir, todos los oficiales de las cofradías, de las asociaciones públicas deben actuar como pastores y no, permítame y con respeto, y no como funcionarios. Es decir, el secretario de una cofradía no solo tiene que hacer el acta y el acta y el acta, no, sino tiene una misión pastoral. Y eso nos tiene que entrar a todos, a todas las directivas, nos tiene que entrar en la cabeza. Somos pastores de un rebaño y creo que todos, entendiendo como pastores, creo que cambiarían muchas cosas. Yo creo que en el tema de la Semana Santa, que mi infancia es la Semana Santa de Gandásegui, vivida con una devoción estratosférica. Es decir, la Semana Santa de Gandásegui de los años 60 era una maravilla. Lo que ocurre es que luego hubo una decadencia de esa Semana Santa. Y esa decadencia tiene muchas responsabilidades. El turismo, el bienestar social, la gente se iba fuera de Valladolid y también hay que decirlo, lo demoledor que fue el post-Vaticano II. Eso hay que decirlo, donde hubo una hostilidad hacia la religiosidad popular y hacia el rigor en el culto y al rigor en la presencia de la religiosidad en las calles. Y eso llevó a un desastre auténtico en los años 80. Entonces, ese es el primer problema. A mí me sigue emocionando la Semana Santa de Gandásegui, y a mí el lunes santo me parece un día fantástico donde los pasos van, salvo uno, van a ruedas, ¿no? Y a mí me siguen gustando los pasos a ruedas, me parece que tienen una carga emocional tremenda y probablemente sea la mejor manera de disfrutar del arte sacro cuando el paso va a ruedas y no va a andas. Es una reflexión que a veces me hago. Hacemos ya una Semana Santa de andas hace 25 años, donde todas las cofradías empiezan a apostar por recuperar como era la Semana Santa antiguamente. Está bien, ¿no? Pero luego surge otro problema, y es el problema de que quieren que seamos meros figurantes de una oferta turística. Y ahí entra todo el juego de los medios de comunicación, que no son beneficiosos, por supuesto, en muchos aspectos. Y entra el juego de la clase política, y entra el juego de la subvención, y entra el juego de muchas cosas que hace que nos lleven a lo que Mitchell decía y que hemos hablado muchas veces él y yo, de ese neobarroquismo, de ese no salir de un circunloquio meramente estético de las Semanas Santas, ¿no? Y ese es otro problema. Y yo intuyo otro problema, y a lo mejor alguien se llama escándalo, ¿no? La religiosidad popular siempre ha tenido una cierta hostilidad de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Y no nos ha ido muy mal. Y yo intuyo que vamos camino de un clericalismo, estando de acuerdo con que todos somos iglesia, todos nos tenemos que encontrar, de un clericalismo donde la jerarquía vuelve a mirar a las cofradías, pero fundamentalmente con un sentido intervencionista. Y a mí eso me preocupa. Y me preocupa el proyecto de estatutos que está rondando por ahí. Me preocupa mucho.
Y ya lo hemos hablado en esta cofradía, pues esta cofradía procuramos estar al día de las cosas y estamos en ello y estamos reflexionando sobre ello con mucha cautela, pero a mí también me preocupa eso. Entonces son esas tres fases donde siempre la religiosidad popular se ha visto de alguna manera constreñida, ¿no? El que las cofradías estén como estén, funcionen como funcionen, desfilen los que desfilen, y me gusta la expresión que ha planteado el presidente de la Junta de Semana Santa, lo de desfilar. Hay que recuperar eso del desfilar, ¿no? Que tiene también su gracia, ¿no? El Viernes Santo. Es una heroicidad, siempre encontramos chinas en el camino, y desde esa perspectiva yo creo que las cosas se han ido haciendo bien. Mantener nuestra posición de autonomía, que es la propia de la religiosidad popular, es decir, vamos a ver, una cosa es el nervio católico y otra cosa es la estructuración eclesial, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, bueno, pues yo creo que no estamos especialmente mal. ¿Que hay cosas que hacer y que hay cosas que cambiar? Por supuesto. Yo creo que hay jóvenes en las cofradías. Yo este año me he sorprendido el Viernes Santo, cuando he visto a mi penitencial dentro de la nave con el capuchón quitado, que había muchos más jóvenes. Me recordó aquella generación de Antonio de los 20, 19, 21, 22 años, que luego perdimos esa generación. Esa generación en un momento que la perdimos, ese tipo de gente. Yo la he vuelto a ver. Hay que darles. Que a lo mejor no es darles las andas, ni darles los pasos, ni rotar el paso de la Virgen. Que a lo mejor hoy tenemos que apostar por otras cosas con ellos. Por otras maneras de incorporarles a la cofradía. En aquel momento, hace 25 años, fueron las andas. Muy bien. Hoy tiene que ser. Pero lo tenemos que hacer y tenemos una oportunidad tremenda. Y yo sospecho que la mayoría de las cofradías hay un sector generacional muy importante y muy relevante que pueden ser los sucesores de aquellos que hicieron el espíritu de Villagarcía. Gran contradicción que en Villagarcía pudiera haber un espíritu semanasantero, ¿no? Con la Compañía de Jesús allí instalada, ¿no? También otra gran contradicción, pero a veces las excepciones confirman la regla de que las cosas se hacen bien, ¿no? Entonces, bueno, yo sé estas pequeñas reflexiones del momento que vivimos y del momento en que puede venir, ¿no? Y yo creo que también, bueno, pues puede ser objeto de debate. Una cosita, Alfredo, ya hemos hablado más tú y yo largo de esto, totalmente de acuerdo en el hecho cultural, es decir, que tiene mucho peligro. Cuando se quita la esencia de las cosas, corremos el peligro de quedarnos huecos. Se está viendo ahora, pues, por ejemplo, con Santa Teresa, es decir, al final Santa Teresa es importante, pero es por lo que fue Santa Teresa, por ese dogma de fe, por esa enseñanza cristiana. Si se aparta la esencia, pues al final Santa Teresa es una buena mujer. Pues no, ahí sí que es verdad, y las cofradías corremos esos riesgos. Y luego, en referente a lo del espíritu de García, que decías de los jesuitas, he de decir que, por ejemplo, en aquel momento fuimos vetados, que eso sí que fue es decir, lo que luego fue todo un cambio. En aquel momento, en el año 84-85, fuimos vetados. Yo recuerdo a Pepe, a Javier, a todos, que nos vetaron desde Palacio. Pero al final la Iglesia también es inteligente y se dio cuenta a los 4 o 5 años de que el camino era bueno, que no éramos ningún bicho raro, sino éramos parte de la Iglesia. Y referente, hombre, yo creo que no nos merecemos ninguna intervención, con lo cual no creo que nos intervenga nadie, ¿eh? Estoy convencido, porque además no sé si que no, es que yo me considero de Iglesia, entonces no creo que nos intervengan. No creo. Cuidado con la agencia tributaria, ¿eh? Eso sí, ahí sí. Pero... hay una cosa que antes quería comentar y que me la dejado antes en el tintero, que una de las cosas que en los años 90 y luego a principios de este siglo también tuvieron bastante importancia en la Semana Santa, aunque son traducción un cierto grupo de personas, y que servía tanto de unión a gente joven de todas las cofradías, servía de formación, porque ahí ibais tú, iba Luis Luna, iba
Javier Burriza a dar sus lecciones de historia, y otros, Florentino también, eran las tertulias cofrades que se hacían todos los jueves, y que eso es una cosa que se ha perdido, y que yo creo que eso era una forma que aunaba un poco todo el tema de atraer a gente joven, formación, unir a las cofradías. Era una cosa que yo creo que a lo mejor sería hasta interesante recuperarla de alguna manera, porque eso sí que unía a gente de todas las cofradías, gente joven, y que ahí sale un grupo de gente que en aquel momento teníamos 20 y tantos años, 30, y que ahora es una gente que está más o menos formada y que puede ser una gente que puede impulsar este movimiento. Si Ernesto nos trae las gominolas, casi estamos la gente que formamos Esto también estaba, claro. Oye, mira, cualquier cosa que se haga de Semana Santa, a veces hay que apoyarlas, es que sea lo que sea, se llame tertulia o esto mismo, esto es una tertulia, no deja de ser una cosa importante, es decir, esto suma, entonces no hay que buscarle, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Dado lo avanzado de la hora, si queréis, como conclusión, pues podéis ver un poco, contar cada uno hacia dónde creéis que puede ir todo esto. Habéis explicado la importancia que tienen las cofradías a nivel social, pero un poco pues hacia dónde deben de dirigirse las cofradías y sobre todo, pues eso, en el siglo XXI, ¿qué hace una cofradía? ¿Qué debe hacer una cofradía? Bueno, yo creo que en parte ya se ha dicho, ¿no? Yo particularmente creo que el futuro es bueno. Yo creo que el futuro es bueno, depende de nosotros, pero será lo que queramos. Cooperando unas cofradías con otras, y desde luego, en este caso, tengo que discrepar de mi buen amigo Alfredo, creo que de la mano del arzobispado, aunque solamente sea por una vez y sin que sirva de precedente. Pero me parece que sí, en este caso sí, es necesario. Por ejemplo, prestar el templo para actividades que no solamente sean de misa. Le he hecho, en fin, no me gusta hablar de mí, pero bueno, le he hecho una entrevista en el boletín de la cofradía a Luis Argüello y me decía, hombre, en los que tenéis templo, las cofradías que tenéis templo particular, no os limitéis a celebrar misa, que no está mal ya, porque a veces no hay ni sacerdotes, pero bueno, hacer otras cosas. En fin, bueno, quiero decir que yo creo que en este momento es muy necesario que haya cooperación entre las cofradías y el arzobispado. Yo, sumando, pues eso mismo, seremos lo que queramos ser. Y luego, pues yo creo que viendo jóvenes que todavía les sigue interesando esto, pues yo creo que tampoco hay que echar las campanas al vuelo, pero no vamos a ser negativos, ¿sí? Yo creo que hay algo de futuro, por lo menos. Bueno, estoy de acuerdo con vosotros dos, vamos, que yo creo que las cofradías a día de hoy tienen bastante vida, que además yo creo que se han abierto nuevos aspectos que antes no se veían en las cofradías, como el aspecto cultural, el aspecto social que hablabais antes, y que yo creo que en ese aspecto podremos seguir avanzando y convertirnos en asociaciones públicas de fieles activas en la sociedad de Valladolid. Yo creo que las cofradías pues sí, tienen una cosa para seguir adelante y creo yo que lo van a conseguir. Yo, aunque he sido el malo de la película, ya he dicho unos números, pero me atengo a ellos, ¿entiendes? Y sí, yo creo que las cofradías podemos seguir funcionando aquí en Valladolid y nuestra labor yo creo que va a ser importante para nosotros mismos y para los que vengan detrás de nosotros. Lo que sí es cierto es que a mí me gustaría, ya me meto como presidente, que fuéramos más cofrades en Valladolid, pero por lo demás las cofradías, hay cofradías muy buenas que lo llevan muy bien y otras no tan bien, pero creo que están en el camino bueno para hacer una buena cofradía y una muy buena Semana Santa.